Listo, estamos grabando. Vamos a compartir la pantalla. ¿Ok? Eh, Sonido y compartir. Bueno, entonces, el tema que vamos a tratar hoy está relacionado con el análisis de varianza, pero aplicado a los bloques aleatorizados. Recordemos que el análisis de varianza, en el análisis de varianza lo que hacemos es comparar las varianzas entre los tratamientos dividida entre la varianza dentro de los tratamientos. Y eso nos da un estadístico que se denomina el estadístico F, el cual, pues, esa prueba que nosotros hacemos nos arroja un valor y ese valor de F lo comparamos con un valor F crítico que lo obtenemos de una tabla, teniendo en cuenta lo que son los grados de libertad y la significancia de la situación que estamos trabajando. Estamos trabajando con una significancia del 5, del 8, del 10%. Normalmente estamos trabajando con el 5. Eh, y que los grados de libertad, pues, dependiendo del modelo, pues, se determinan quitándole, bien sea en el numerador, el número de categorías -1, y en el denominador, el número total de datos, de elementos que se tomaron para hacer las mediciones, menos las categorías. Y ahí obtenemos un valor de F. Bueno, eso para entrar pues como en el tema. Esto, el modelo es exactamente el mismo, el procedimiento es exactamente el mismo. Ahora vamos a comparar dos varianzas, varianza entre los tratamientos y varianza dentro de los tratamientos. ¿Qué son los bloques? Los bloques realmente tienen que ver con un cambio básico que hay en el modelo del análisis de varianza. En el análisis de varianza que ya trabajamos, nosotros obteníamos una muestra aleatoria de elementos de la población, los distribuíamos de manera aleatoria y cada uno de esas personas, de esos elementos, permanecía de manera constante en el equipo o en el programa que lo pusimos. ¿Ok? Entonces siempre iba a estar en el método A o en el método B o en el método C, no iban a cambiar. En ese entra en juego la parte subjetiva y entonces cada elemento va a trabajar en los diferentes tratamientos que se propongan. El ejercicio que vamos a hacer tiene 3 tratamientos. Entonces, ¿qué pasa? 3 tratamientos y 6 bloques. Esos 6 bloques, pues en este caso son personas, 6 bloques. Cada persona va a trabajar en el método A, en el puesto B y en el puesto C. Cada uno va a trabajar en esos puestos. ¿Qué objetivo tiene esto? El objetivo básico de esto es quitarle la parte subjetiva al modelo, porque nosotros dividimos entre el cuadrado medio del error y a medida que el error se haga grande, es decir, a medida que el divisor de una fracción se haga grande, pues entonces el valor de f se hace pequeño, se disminuye y puede en determinado momento que estemos dándole mucho valor a la parte subjetiva, a las habilidades de la persona. Todos no tenemos las mismas habilidades, entonces por eso se relocalizan en los diferentes tratamientos para mirar que todos tengan la oportunidad de utilizar sus destrezas en cada uno de los diferentes puestos de trabajo que se ubican. Entonces, esa parte se puede sacar del error. Entonces, le vamos a quitar al error esa parte subjetiva y nos va a quedar solamente lo relacionado con la aleatoriedad y la naturaleza del tratamiento que estamos trabajando. Entonces ya vamos a mirar cómo calculamos ese cuadrado medio entre los tratamientos y entre los tratamientos, sacando el cuadrado medio de los bloques, que es la parte subjetiva del modelo. ¿Ok? Listo. El ejercicio que vamos a mirar está aquí en la página 515.
515, pero si nosotros la digitamos en el enlace que ustedes tienen es la 545. Ahí, pues ustedes van a encontrar lo que les he dicho ahorita. Y ahora voy a formularles el ejercicio, a reducirles, a resumirles la situación. El ejercicio trata del estrés de los controladores aéreos y para ello se van a tomar 6 controladores aéreos y se van a tomar 3 puestos de trabajo, 3 aeropuertos diferentes o 3 sitios diferentes para mirar si, eh, si la, hay variación en la rotación o en la ubicación de los controladores en los diferentes puestos. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar 6. Entonces, con eso nosotros vamos a calcular después el cuadrado medio del error sin lo de los bloques. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, bueno, este archivo está en el curso. Ahí está, ¿ok? Estos son los datos con los cuales vamos a trabajar. Hay 6 controladores. Sistema A, sistema B y sistema C. Es tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3. Recordemos que esto se llaman técnicamente tratamientos. Pero pues en la práctica lo que estamos mirando es el sistema en el puesto A, en el puesto B y en el puesto C de los controladores aéreos. ¿Listo? Entonces vamos a medir el estrés que le causa a los controladores y se hizo una medición en la cual se obtuvieron estos resultados. El controlador 1 arrojó un valor de 15 en el sistema A, 15 en el B y 18 en el C. Es decir, el estrés se le disparó en el C. Y así sucesivamente para cada uno de estos controladores estamos midiendo y cuantificando el estrés que alcanzaron. Le vamos a traernos el archivo para empezar a trabajar sobre él. ¿Ok? Entonces, el archivo está por aquí. Se llama ANOVA Datos, Tutoría, Bloques Aleatorizados. Datos, Tutoría, Bloques Aleatorizados. Este es el archivo. Bueno, entonces vamos a insertar aquí una columna para poder. Profe, es que a mí no me aparece en la plataforma. Señora, Que a mí no me aparece en la plataforma. ¿No? ya le muestro. Bueno, entonces la plataforma. ¿Qué quieres que te diga la plataforma? Es el archivo para... Datos, tutoría, bloques aleatorizados. Ah, ya lo encontré. Gracias, profe. Con gusto. Ábrelo. Inserta una columna antes de la columna A. Bueno, ya la inserté. Entonces, vamos a calcular aquí el promedio de los de los tratamientos. Vamos a calcular aquí el promedio de los tratamientos o de los sistemas. Entonces, aquí tenemos que este sistema me arrojó este promedio. Ok. Ya con esta fórmula, pues arrastramos. Listo. Aquí tenemos cada promedio del sistema A. Nos arrojó 13.5, el B 13 y el C 15.5. Y vamos a establecer también el promedio de los bloques. Entonces, aquí vamos a calcular el promedio del bloque 1. El promedio del bloque 1
¿Listo? Y arrastramos y obtenemos los promedios para cada uno de los bloques. Controlador 1, bloque 1, 16. Controlador o bloque 6, 13. Y vamos a calcular por aquí el promedio general. Recuerde que si yo lo calculo con estos 3, o lo calculo con estos 6, o lo calculo con estos 18, lo voy a obtener exactamente el mismo promedio. ¿Listo? Eso ya me mostré en la clase pasada. Entonces, vamos a calcular el promedio aquí de la manera más corta. 14. Este es el promedio general. Entonces lo marcamos ahí para saber qué es el promedio general. Listo. Recordemos que nosotros usábamos unas formulitas para establecer cada uno de de la sumatoria, las diferentes sumatorias de los cuadrados medios, dividiendo entre los grados de libertad. Aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo que se conoce como suma de los cuadrados, la suma de los cuadrados de los tratamientos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos. Vamos a mirar la fórmula. La fórmula para calcular el cuadrado de los tratamientos la tenemos por aquí. Bueno, entonces, primero que todo vamos a mirar lo que son nomenclatura. Entonces aquí vamos a mirar, ya vamos a ver los cuadrados. ¿Qué es? Entonces tenemos K, que es el número de tratamientos. En este caso son 3. B, que es el número de bloques, que son 6 en este caso. Y el tamaño total el tamaño muestral total, que es K por B. 6 por 3, 18. 6 por 3, 18. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí tenemos ya la suma de los cuadrados de los tratamientos, que es igual los grados de libertad. Aquí tenemos los grados de libertad. Para los tratamientos, los grados de libertad son K-1. Para los bloques, los grados de libertad son bloques -1. Y para el error, son tratamientos -1 multiplicado por bloques -1. Finalmente, nosotros lo que hacemos es calcular F, aquí, F, dividiendo el cuadrado medio de los tratamientos entre el cuadrado medio del error. Esto es lo que les venía diciendo, que esto es lo que le vamos a quitar al denominador. Esto que está aquí es lo que le vamos a quitar al denominador para que la prueba sea mucho más consistente. Mucho más consistente porque, como les dije, a medida que el denominador de una fracción se hace más grande, el resultado de la división es más pequeño. Entonces, si nosotros disminuimos el denominador, entonces F nos va a dar valores más grandes. Entonces la prueba es mucho más consistente, mucho más fuerte, mucho más creíble. ¿Ok? Porque le estamos quitando la parte subjetiva al proceso. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a tener que calcular el cuadrado medio de los tratamientos, el cual es igual a la suma de los cuadrados de los tratamientos. Entonces vamos a tener que calcular inicialmente la suma de los cuadrados de los tratamientos, la suma de los cuadrados de los bloques, la suma de los cuadrados del error y la suma total de los cuadrados. ¿Ok? Cada una de ellas tiene sus formulitas. Entonces, por ejemplo, la suma total de los cuadrados, acuérdense lo que le he dicho, que a mí no me gusta mucho la fórmula, porque a ratos uno ve aquí una doble sumatoria y uno dice, uy, ¿cómo se hará? ¿No? Entonces, vamos a mirarlo de la manera más simple, más sencilla. La suma total de los cuadrados nos dice que esto sencillamente es una sumatoria de los cuadrados de las diferencias
entre cada valor de los que recolectamos y el promedio general. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo aprovechando el Excel. Entonces, eh, bueno, primero voy a colocar aquí otra cosa. Voy a quitar esto y voy a colocar por aquí otra cosa. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular la suma total de los cuadrados. La suma total de los cuadrados. Y esa suma total de los cuadrados es igual a la suma de los cuadrados de los tratamientos más la suma de los cuadrados de los bloques más la suma de los cuadrados del error. ¿Ok? La suma total de los cuadrados es igual a esto. A la suma del cuadrado de los tratamientos más la suma de los cuadrados de los bloques más la suma de los cuadrados del error. Vamos a ponerla cada uno en una casillita solita. Suma de los cuadrados de los tratamientos, suma de los cuadrados de los bloques, suma de los cuadrados del error. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular la suma total de los cuadrados. ¿Listo? Ya les dije que esto es igual a la diferencia, entonces le decimos a esto más. Abrimos paréntesis, la diferencia entre cada dato. 15 menos el promedio general, que es 14. Y aquí me voy a tomar el atrevimiento de ponerlo fijo, cerramos el paréntesis, elevamos al cuadrado, elevamos al cuadrado. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a arrastrar esto 6 renglones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Aquí tenemos esto de este primer sistema, ya establecimos este cuadrado. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a seguir con este. ¿Ok? Muéstrame yo aquí una prueba, si esto me suena o no me suena, a ver si yo arrastro y acá qué pasa. ¿Se deja arrastrar o no se deja arrastrar? Vamos a hacer una prueba. Pareciera que sí. Sí, 14 menos 14. Sí, sí. Ok, ya tenemos todas las sumas. Entonces, vamos a sumar. Sencillamente, pues vamos a sumar. Entonces, suma. Ok, ya la calculé y ahora arrastrémosla. Y ahora sumemos. Listo. Entonces, la suma total de los cuadrados es esta. Esta es la suma total de los cuadrados. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a mirar cómo calculamos la suma de los cuadrados de los bloques. Vamos a mirar la formulita. A ver por dónde le hacemos. Entonces, la suma de los cuadrados de los tratamientos es igual al número de bloques multiplicado por la sumatoria de la diferencia al cuadrado de cada tratamiento entre el promedio general. ¿Ok? Entonces, la suma de los cuadrados de los tratamientos es igual a
más. Vamos a establecer aquí las diferencias entre cada promedio y el promedio general. Lo elevamos al cuadrado. ¿Ok? Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Más la suma y promedio menos el promedio general. Asegurémonos. No. 13.5 menos 14.5, 13 menos 14. A ver si la respuesta, ¿qué pasa aquí? No, no. 13.5 menos 14 al cuadrado, 13 menos 14 al cuadrado. Ok, esto está bien. Esto está bien. 13.5, esto menos esto menos esto. Y cada que 6 más 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 ta. Claro que me falta multiplicarlo por los bloques. Tal vez ahí está mi preocupación. Menos esto, F4. Este es el F4. Más este, menos este, F4, elevado al cuadrado. ¡Ah! Ay, perdón. Arrastramos. Y aquí esto es más el número de bloques. Vamos a colocarlo por aquí. Número de bloques. 6. Número de tratamientos. 3. Número de bloques, número de tratamientos. Datos. 18. Bueno, listo. Entonces, esto aquí nos dio. Vamos a sumar esto. Listo. Y este valor lo vamos a multiplicar por el número de bloques por esta suma. Listo. Me hace favor, me para ahí, por favor. Es que no alcanzo a ver la fórmula. Ahí. Espérame que te estoy escuchando entrecortado. Estoy escuchando como si fuéramos a caballo. Que se me puede explicar otra vez esa parte del 21, pero Ah, claro, con mucho gusto. Con mucho gusto. Bueno, entonces, mire.
¿Qué hacemos? Vamos a calcular el cuadrado de la diferencia entre el promedio de cada tratamiento y el promedio general. Entonces, para el primer renglón tenemos más el promedio del sistema 1 o del tratamiento 1 menos el promedio general. ¿Listo? Y esa diferencia la vamos a elevar al cuadrado. La vamos a elevar al cuadrado. ¿Listo? Bueno, ahora el siguiente, repitámoslo. Más el promedio del segundo tratamiento menos el promedio general. Esa diferencia la elevamos al cuadrado. Uy, ¿qué pasó aquí? Elevado al cuadrado. Listo. Ahora, el tercer tratamiento nos arrojó este promedio. Le quitamos el promedio general. Elevamos al cuadrado esa diferencia. Listo. Entonces, ahora vamos a sumar esos cuadrados. Vamos a sumar esos cuadrados. ¿Listo? Y ahora vamos a multiplicar el número de bloques por esa sumatoria. ¿Ok? ¿De dónde viene eso? De la fórmula. La suma cuadrada de los elementos es igual a los bloques multiplicado por la sumatoria de el promedio del tratamiento 1 menos el tratamiento, el promedio general elevado al cuadrado. El 2 menos el general al cuadrado y el 3 menos el general al cuadrado. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Con gusto. Bueno, ahora vamos a calcular los bloques. Entonces, en los bloques, ¿qué hacemos? Lo mismo que hicimos ahorita, pero entonces aquí multiplicamos por los tratamientos y la diferencia va a ser el cuadrado de cada tratamiento menos el cuadrado general. El cuadrado de cada tratamiento menos el cuadrado general. De cada bloque, perdón. El promedio de cada bloque. Estos promedios, este promedio menos este promedio menos este. ¿Ok? Bueno. Bueno, entonces vamos a calcular ese cuadrado de los bloques. De los cuadrados de los bloques. Entonces, este me va a tocar que hacerlo hacia abajo. Entonces tenemos más, abrimos paréntesis, el promedio del primer bloque, menos el promedio general. Eso lo elevamos al cuadrado. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí el F4 para poderlo arrastrar. Bueno, entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok. ¿Listo? Y ahora vamos a sumar.
Ok, listo. Y aquí vamos a colocar suma de los cuadrados de los bloques. Y entonces aquí la vamos a calcular. Recordemos que es más esta sumatoria multiplicada por el número de tratamientos. Vamos a ver qué pasó aquí. Muestra de 16. Eh, 16 menos 14, 2 al cuadrado 4. 0. 2 al cuadrado 4 son 8. 8. 1 al cuadrado 9 y 1 al cuadrado 10. Pues me salieron 10, 25. ¿Dónde carajo dieron? Ah, porque sumé mal ya. Este señor me tomó un dato más. No, señor, es desde aquí. Ahora sí. Listo. Entonces tenemos suma de los cuadrados de los tratamientos 21. Suma de los cuadrados de los bloques 30. 30, sí, 30. Ok, listo. Ya hemos calculado por aquí la suma total de los cuadrados. ¿Listo? Yo por aquí había dicho que la suma total de los cuadrados es igual a la suma de los cuadrados de los tratamientos más la suma de los cuadrados de los bloques más la suma del cuadrado del error. Nos falta la suma del cuadrado del error. Pero ya tenemos calculado los otros, entonces ahora la operación se hace más sencilla. Sencillamente es la diferencia. Ya calculamos 3, entonces es la diferencia entre la suma total y los que ya calculamos. Profe, tengo una pregunta. Cuénteme. A mí la suma me da 31, no sé por qué. Esta última. En la última, sí, señor, en la última. Vamos a ver qué pasó. Aquí, esta. Esa, señor, sí. 4, 4, 8 y 2, 10 por 3, 30. 16 menos 14, 2 al cuadrado, 4. 14 menos 14, 0. 12 menos 14, 2 al cuadrado, otros 4, llevamos 8. Este nos da 0, este nos da 1, 9 y este también nos da 1, sería 10 por 3, 30. ¿No está bien? ¿Está bien? Profe, ese 30, su merced sumó el 10 y lo sumó el 21 o lo dividió, ¿cómo No, fue? no, Esa no, no, parte fue la que... no, 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 no. Yo sumé, aquí nos dio 10, Sí, ¿cierto? ahí estoy bien, sí, ahí voy bien, sí. Ok, listo. Entonces, ¿la fórmula qué dice? La fórmula dice que la suma de los cuadrados de los bloques es igual a la sumatoria de los cuadrados de la diferencia entre cada bloque y el promedio general. Eso nos lo dio es multiplicado por el número de tratamientos. Por el número de tratamientos. Eso es lo que dice la fórmula, ¿cierto? Fíjense, suma de los cuadrados de los bloques es igual al cuadrado de cada uno de los bloques menos el cuadrado, el promedio general elevado al cuadrado multiplicado por el número de tratamientos. ¿Listo? Entonces, ¿si le da 10 o no le da 10? Sí, 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 está bien, profe. Solo que la había multiplicado era por la suma de los cuadrados de los tratamientos, que era por 21. Entonces Es estaba equivocado. esto multiplicado Por 3. por el número de 3. tratamientos. Claro, ya la multiplicara por 21, profe, estaba era equivocadísimo. Ok, listo, listo, no hay problema. Listo. Entonces, mire, de aquí vamos a sacar la fórmula de la suma de los cuadrados del error. La suma de los cuadrados del error es igual a la suma total de los cuadrados. Vamos a despejarla de esta fórmula que tenemos aquí. Vamos a despejar esta de esta igualdad. Entonces, esta la vamos a dejar solita. Entonces, a esta suma total le vamos a quitar ¿qué? Los otros dos, el cuadrado de los tratamientos y el cuadrado de los bloques.
Entonces, la suma de los cuadrados del error es igual a la suma del cuadrado de los, la suma de los cuadrados, la suma de los cuadrados de los tratamientos. Vamos a ponerle aquí, esto es igual, perdón, no, estoy aquí, la suma total de los cuadrados menos, abrimos un paréntesis, la suma del cuadrado de los tratamientos más la suma del cuadrado de los bloques. Listo, ¿cierto? La suma del cuadrado, me faltó algo aquí, suma del cuadrado de los bloques. Entonces, la suma del cuadrado de error es la suma total de los cuadrados menos esos dos que ya calculamos. Listo. Entonces, la suma del cuadrado del error es igual a la suma total de los cuadrados que nos dio 70 menos la suma de los cuadrados de los tratamientos, que fue 21, más la suma de los cuadrados de los bloques, que fue 30. ¿Ok? Y entonces esto nos da 21 más 20, 21 más 20 Profe, ¿no es 30? es 21 más 30, 30. es 30, sí. Se me fue la mano. 30. Listo. Entonces, 30 más 21 nos da 51. 70 menos 51 nos da 19, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, la suma de los cuadrados del error, la suma de los cuadrados del error es igual a 19. Listo, entonces esto aquí vale 19 y le ponemos estos tratamientos. Listo. Bueno, ahora vamos a calcular los cuadrados medios. Entonces, el cuadrado medio de los tratamientos, ¿a qué es igual? A la suma de los cuadrados de los tratamientos dividido entre grados de libertad. Entonces, los grados de libertad de los tratamientos son 3 tratamientos menos 1, ¿cierto? ¿Sí? Entre los grados de libertad. Entonces, eso es tratamientos, tratamientos menos 1. Que esto es igual a más la suma de los cuadrados de los tratamientos, que fue 21, dividido entre los tratamientos menos 1, dividido, porque aquí no le coloqué dividido, así se está, eh, tratamientos menos 1, menos 1.
el cuadrado medio de los tratamientos nos dio 10.5. Y a nosotros nos interesa el cuadrado medio del error. ¿Listo? Y entonces el cuadrado medio del error es igual a la suma de los cuadrados del error dividido entre los grados de libertad, que son tratamientos menos 1, tratamientos menos 1, multiplicado por bloques menos 1. ¿Ok? Entonces, esto sería igual a la suma de los cuadrados del error. Tenemos aquí. Y la vamos a dividir entre, vamos a ponerle otro paréntesis, tratamientos menos 1, tratamientos menos 1 por bloques menos 1, por bloques menos 1. Vamos a ver si me quedó faltando por ahí algo. Ah, vamos a ver si le digo que sí, ¿qué pasa? No, no es eso. Bueno, entonces la suma de los cuadrados del error, que son 19, dividido entre bloques menos 1 serían 2 y 2 por 5, 10. Tratamiento menos 1, 3 menos 1, 2 y bloque menos 1, 6 menos 1, 5, 5 por 2, 10. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora, ¿qué nos falta? Nos falta calcular F. Y F es igual a la suma de los cuadrados de los tratamientos dividido entre la suma de los cuadrados del error. ¿Ok? Profe, ¿me repites la última, por favor? ¿M es igual a qué? F, F, sí, señor. F es igual a la suma al cuadrado medio de los tratamientos dividido entre el cuadrado medio del error más el cuadrado medio de los tratamientos dividido entre el cuadrado medio del error. Listo, profe, gracias. Con gusto. Listo, vamos a mitad de camino. Eh, ¿Qué nos falta comparar contra el valor crítico? A ver, vamos a ver cómo vamos con esto. Bueno, aquí está 70, 21, 30, 19. Perfecto. 5,53 el valor de F, 10.5 el cuadrado medio de los tratamientos, 1.9 el cuadrado medio del error. Los bloques los excluimos. Y entonces aquí tenemos 5,53. Listo. Ese es F. Entonces, ahora vamos a irnos a la tabla. Recuerden que vamos a la tabla y que tenemos que buscar el valor crítico de F con 2 grados de libertad en el numerador, que son los tratamientos. 2 grados de libertad en el numerador
Y en el error tenemos 10 grados de libertad y 10 grados de libertad en el denominador, ¿no? Así que calculamos F, dividiendo los tratamientos, el cuadrado medio de los tratamientos entre el cuadrado medio del error. Para llegar al cuadrado medio del error, dividimos entre 10 grados de libertad. Y aquí el numerador tiene 2 grados de libertad. Entonces vamos a irnos a buscar en la tabla, en la tabla, el valor de, listo, esto se llama 989. 989 es chi cuadrado, por aquí enseguida está, aquí está. No, no, 989, sino 991. Entonces tenemos grados de libertad en el numerador. Recordemos que son 2. Y que los grados de libertad en el denominador son 10. 10. Si vamos a trabajar con una significancia del 0.05, sería el valor crítico 4,10. 4,10 para 10 grados de libertad, un 5% de significancia sería 4,10. ¿Ok? F crítico 4,10. Entonces, F de la prueba F crítico, ok, F de la prueba, este, y el F crítico más, listo. Estos dos valores tienen una relación que este señor es mayor que el otro señor. Recordemos que nuestra regla de decisión es rechazar hacia su i. Bueno, aquí yo omití algo al inicio que fue no formular la hipótesis nula, ¿no? Y, y no sabemos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, nosotros queremos demostrar que eh, la ansiedad en los controladores aéreos, en este ejercicio concreto que estamos mirando, es independiente del lugar donde se les coloque a trabajar, del puesto de control donde les toque trabajar. Entonces, si rechazamos la regla de decisión es rechazar la hipótesis nula, si el F crítico es mayor, perdón, si el F de la prueba es mayor que el F crítico. Entonces, la decisión rechazar H sub 0, ya que F de la prueba, de la F de la prueba, es mayor que F crítico.
las ubicaciones de los pilotos no son independientes del nivel de estrés. ¿Ok? Al rechazar la hipótesis nula, estamos diciendo que los promedios no son iguales para esos diferentes sitios de trabajo. No son, no son iguales, son diferentes. ¿Listo? Bueno, yo les enseñé a ustedes a trabajar en Excel el tema pasado o no. ¿Sí o no? ¿Cómo, profe? Yo les expliqué a ustedes cómo trabajamos Excel para calcular esto sin hacer tantas operaciones, sino sencillamente utilizando la función de Excel, o no les enseñé. No, 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 profe, no nos enseñó. Bueno, entonces vamos a irnos al curso. Vamos a traer el anterior, ANOVA mayo 15, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo y vamos a utilizar Excel para resolverlo. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos los datos. ¿Listo? Entonces, nosotros nos vamos por aquí a datos. Nos vamos al análisis de datos. Vamos a mirar análisis de varianza de un solo factor, que fue el tema que trabajamos en la clase pasada. Análisis de un factor. Listo. Entrada. Entonces nos vamos a tomarlo desde aquí hasta aquí. Los datos. Rótulos en la primera línea, primera fila. Por columnas, una significancia del 5. Y vamos a poner que nos coloque esas respuestas por aquí. Vamos a poner esas respuestas por aquí. Vamos a colocarlo. Vamos a colocar la salida por aquí. Por aquí. Ok. Entonces, aquí tenemos. Bueno, aquí finalmente nosotros calculamos un valor de F de 9.17, que fue lo mismo que calculamos aquí. 9.17, aquí está. El el F crítico es 3.89. Aquí está. También nos tocó rechazar la hipótesis. Entonces, aquí tenemos el resumen, ¿no? La suma de los cuadrados, el cuadrado medio, dentro de los tratamientos, la suma de los cuadrados, F crítico, perdón, F de la prueba y F crítico. ¿Ok? Entonces,
Con eso les va a facilitar hacer el trabajo que tienen que realizar. ¿Ok? ¿Sí les quedó claro cómo es? ¿Cómo llegamos a resolver en Excel? Hola. Profe, yo quedé perdido cuando insertó valores. Ok, listo. Entonces, vamos a borrar esto. Bueno, entonces, nos vamos aquí a datos. Nos vamos a análisis de datos. ¿De acuerdo? Buscamos análisis de varianza de un factor. Le damos a aceptar. Y entonces, ¿qué me pide que meta los datos aquí? ¿Está trabajando conmigo o no? ¿Tiene abierto Excel o no? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿dónde tengo los datos? Los tengo aquí. Entonces, tengo la precaución de tomar las etiquetas, es decir, el primer renglón. Entonces, Ah, profe, pero estaba mirando algo, pero a mí no me aparece, en Excel no me aparece la opción de análisis de datos. ¿no le aparecen los análisis de datos? No, señor. Bueno, entonces nos vamos aquí a inicio. Vamos a cancelar esto. Vamos a cancelar esto. Cerramos esto. Bueno, entonces nos venimos aquí a inicio. ¿Qué pasó? No, perdón, archivo. Archivo es. Nos vamos a opciones. ¿Sí? Opciones. ¿Ok? ¿Lo encontró o Sí, no? señor. Complementos. Complementos. Ok. Aquí me sale complementos de Excel y entonces le digo ir. Entonces yo selecciono aquí, me meto en el cuadrito, digo herramientas para análisis. Herramientas para análisis. Y de una vez le hago el favor a Solver, porque el Solver ustedes lo van a usar en investigación de operaciones. Y una vez le marco aquí el Solver para que le quede instalado. Y le digo aceptar. Cuando hacemos eso, nos tiene que aparecer aquí, ya cuando nos vamos aquí a datos, ya nos salimos de aquí, de inicio, de archivo, nos vamos a datos y me debe aparecer el análisis de datos aquí. Mire a ver. Sí, profe, ya me apareció. Ok. ¿Y, y qué? Y esto. Heidi también me siguió. Sí, profe. Ahí voy igual. Ok. Ahí vamos. ¿Y tienes el análisis de datos? ¿Sí lo tienes? Sí, señor. Es que como nosotros, bueno, por mi parte yo tenía solo activado el sueldo y había desactivado las otras, pero ya lo activé. Bueno, listo. Perfecto. Entonces nos vamos a análisis de datos. Ya lo tenemos aquí. Nos vamos a datos. Nos vamos a análisis de datos. Y nos vamos a análisis de varianza de un factor. Tengo que mover la barrita esta hasta arriba porque está por ahí escondido. Análisis de varianza de un factor. Lo seleccionamos. Le decimos aceptar. Listo. Entonces, yo me tengo que ir a donde estén los datos. En este caso, mis datos están aquí. Método A, método B, método C y los 5 datos para cada uno de esos métodos. ¿Listo? Ya lo seleccioné. Le señalo rótulos en la primera fila, los dejo seleccionado. Esto por defecto tiene aquí 005. Si tengo que cambiarlo porque me dice que la significancia es del 8, del 10, pues lo cambio, no hay ningún problema. Lo dejamos aquí quietico en columnas y seleccionamos una celda para que nos haga las respuestas ahí. Normalmente él saca la respuesta en una hoja nueva,
Pero y si no darle la vuelta a la hoja nueva para adelante y para atrás, pues a mí me gusta en la misma hoja, ¿no? Entonces, yo le coloco aquí rango de salida. Cuando yo hago esto, me aparece esta ventana. Esta ventana. Entonces, me tengo que meter en esa ventana, o la mayoría de las personas le dan aquí para esconder esto, ¿no? A mí me gusta meterme ahí en la celda de una vez. Y entonces, esto, buscamos una celda que tenga celdas libres a la derecha y hacia abajo para que no me diga que va a borrar y que de pronto voy a borrar algo. Entonces busco espacio libre. En este caso me voy a parquear aquí y le digo aceptar. Y aquí me aparecen los datos. Entonces, si comparamos cuadrado medio del error, él nos dio 260, que es este mismo que tenemos aquí. 260, el cuadrado medio del error. El cuadrado medio del error nos dio 28.33. Aquí está. El cuadrado medio del tratamiento nos dio 260, que es este mismo que está aquí, 28. La F crítica, la F del procedimiento, la F mm, no fue de 9.17. Aquí está, también nos dio 9.17. Y 3.89 nos dio la F crítica. ¿Listo? Este es el Excel para el análisis de varianza anterior. ¿Ok? Para la tutoría pasada. Listo, profe, gracias. Con gusto. Vamos a mirar ahora si encontramos el Excel para lo que hicimos hoy. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces vamos nuevamente a datos. Datos. Análisis de datos. Y buscamos aquí análisis de varianza de dos factores con varias muestras. No. Análisis de varianza con dos factores. Dos factores con una sola muestra por grupo. Aquí. ¿Listo? Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo. Aquí le decimos aceptar. ¿Ok? Y vamos a meter los datos. Los datos están aquí. Entonces voy a tomarlos todos. Desde los controladores, sistema A, sistema B y sistema C, hasta el sistema, los datos originales, ¿ok? Sin nada de lo que hicimos, sin cálculos de promedio, ni nada de eso, únicamente los datos originales. ¿Listo? Es decir, del B1 al, del B1 al E7. ¿Listo? Ahí está. Rótulos, sí, hay que poner los rótulos. Decimos que sí, señalamos. Dejamos el 0.05, le damos rango de salida, damos rango de salida. Entonces lo que dije, me abrió esta ventanita, me meto ahí, y me vengo por aquí, ok, y le digo aceptar. Listo, entonces aquí tenemos la suma de los cuadrados, 30, 21, 19, en total 70. Los grados de libertad, 5, 2, 10. Cuadrado medio, el cuadrado medio. F, 5.52. ¿Listo? Los promedios de los tratamientos
los promedios de los tratamientos, los promedios de los bloques. ¿Ok? Y aquí tienen pues la suma, ¿no? La suma de los cuadrados divididos las filas que son, las filas en este caso son los bloques y las columnas son los tratamientos, el total, el error. Y listo. Entonces traten de hacer un ejercicio esta noche o mañana para que nadie le olvide, para que lo fortalezcan. ¿Listo? Bueno, jóvenes, entonces ya les conté, por favor. Ah, yo tengo que colocar noticias ahí para informarles que la tutoría no es presencial, sino que es virtual. Bueno, gracias por su asistencia. A Heidi y a Francisco. Nos veremos en Vale, profe, muchas gracias. si Dios quiera, con mucho gusto. Con mucho gusto. Cuando son poquitos tienen que hablar, ¿no? Porque como no hay más, entonces, Nunca. señora.